Un niño millonario con apenas 7 años recibió la peor noticia imaginable. Los médicos le dijeron que solo le quedaban 3 meses de vida. Y lo más impactante es lo que hizo la mujer menos esperada, cambiando todo para siempre. Antes de continuar con esta historia, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y dejarnos un comentario, porque lo que están a punto de escuchar toca el corazón. Mateo era el único hijo de Andrés, un hombre poderoso, dueño de empresas, acostumbrado a que el dinero resolviera cualquier problema. Su vida había sido siempre de control, éxito y autoridad, hasta el día en que la voz grave de un médico le cortó el alma. Lo siento, no hay más que hacer. Mateo había sido diagnosticado con un cáncer raro y agresivo, un enemigo invisible que se extendía rápido. Todos los tratamientos probados, quimioterapia, inmunoterapia, ensayos clínicos, fracasaban uno tras otro. Nada funcionaba. La ciencia no le daba salida. Andrés, acostumbrado a comprar soluciones, descubrió que esta vez ni todo el oro del mundo podía salvar a su hijo. El niño, aunque pequeño, entendía más de lo que parecía. Sus ojos grandes y cansados miraban siempre a su padre, como buscando respuestas que él no podía dar. El hospital se convirtió en su segundo hogar. Pasillos interminables, máquinas sonando día y noche, enfermeras corriendo, y un aire pesado de derrota que nadie se atrevía a nombrar. Andrés pasaba largas noches junto a la cama de Mateo, leyéndole cuentos, tratando de ocultar su propio miedo. A veces, cuando el niño dormía, él lloraba en silencio, recordando a su esposa fallecida en el parto, sintiéndose castigado por la vida. Primero perdió al amor de su vida, y ahora veía cómo la enfermedad intentaba arrancarle también a su hijo. En medio de ese dolor, había una figura constante que nunca se quebraba: Lucía, la mujer que trabajaba en la casa desde que Mateo era apenas un bebé. Oficialmente era la criada, encargada de la limpieza, la ropa, las comidas. Pero la verdad era otra. Ella se había convertido en mucho más. Fue quien lo sostuvo en brazos cuando lloraba por fiebres, quien lo arrulló con canciones improvisadas, quien le enseñó a atarse los zapatos y a escribir su nombre. Con el paso de los años, Mateo comenzó a llamarla de una forma especial: Mamá número 2. No era un apodo aprendido, era un nombre nacido de confianza y amor puro. Y aunque Lucía nunca lo pidió, tampoco lo corrigió. Cada vez que escuchaba esa voz pequeña decirle «Mamá número 2», sentía que la herida de su propio pasado se cerraba un poco, porque Lucía también conocía el dolor. En su juventud había perdido a su hermana menor, enferma y sin recursos para tratarse. Aquella tragedia la marcó para siempre. Desde ese día, juró que si la vida le daba otra oportunidad, haría lo imposible por salvar a un niño enfermo. Mateo se convirtió en esa oportunidad. No era de su sangre, no tenía su apellido, pero para ella era un hijo. Cada sonrisa, cada lágrima, cada noche en vela, reforzaba ese vínculo invisible pero inquebrantable. Mientras los médicos daban pronósticos fríos, Lucía observaba en silencio. Sabía que Andrés lo había intentado todo, pero también sabía que aún había caminos escondidos, opciones que los especialistas no siempre consideraban. Su instinto le decía que no podía rendirse. En el rostro frágil de Mateo veía reflejada a su hermana perdida, y en ese reflejo se encendía una determinación feroz. No iba a permitir que la historia se repitiera, no otra vez, no con él. Aquella noche, mientras Andrés se quedaba dormido en la butaca de la habitación del hospital, Lucía permaneció despierta, con la mano pequeña de Mateo entre las suyas. Observó el gotero, las luces titilantes de las máquinas y el pecho del niño subiendo y bajando con dificultad. Y en voz baja, con un suspiro que era casi una promesa, dijo: «No te voy a dejar ir, mi niño, no mientras me quede aliento». Nadie escuchó esas palabras, excepto ella misma, pero en ese instante algo cambió. La criada dejó de ser solo testigo del dolor.
Estaba a punto de convertirse en la pieza clave que nadie esperaba. Desde que Mateo nació, la presencia de Lucía fue constante. Andrés la contrató poco después de perder a su esposa en el parto. En un principio solo debía encargarse de limpiar, cocinar y mantener la casa en orden, pero pronto se convirtió en algo más. Era la primera en despertarse y la última en irse a dormir. Ella alimentaba al bebé, lo cargaba cuando lloraba, le cantaba canciones que inventaba en el momento y se quedaba a su lado hasta que conciliaba el sueño. Con el tiempo, esa cercanía creó un vínculo único. Andrés lo notaba, aunque al principio no le dio mayor importancia. Tenía negocios, viajes y reuniones. Estaba demasiado ocupado intentando mantener su imperio en pie para prestar atención a los detalles. Pero cada vez que regresaba de una gira, encontraba a Mateo riendo con Lucía, con la confianza de un hijo con su madre. Cuando el niño tenía 4 años ocurrió algo inesperado. Una mañana cualquiera, mientras Lucía lo ayudaba a ponerse los zapatos, Mateo la miró fijamente y la llamó Mamá número 2. No había titubeo, no había duda. Era la manera en que él entendía su realidad, una madre que nunca conoció y otra que estaba ahí todos los días. Lucía se quedó inmóvil por un segundo. Sintió que el corazón se le llenaba de calor y lágrimas asomaban en sus ojos. No lo corrigió. Nunca lo haría. Aceptó ese título con humildad, como un regalo que jamás había imaginado recibir. Desde entonces, Mateo la llamaba así siempre, al pedir un vaso de jugo, al mostrar un dibujo, al buscar consuelo después de una pesadilla. Y cada vez que esa voz pequeña pronunciaba esas palabras, Lucía sentía que la vida le daba una segunda oportunidad, porque en su interior llevaba una herida profunda. Años atrás, cuando aún era una muchacha, había visto a su hermana menor enfermar gravemente. Su familia era pobre, sin acceso a médicos ni hospitales caros. Vio cómo la niña se apagaba poco a poco, cómo la enfermedad la consumía y cómo nadie podía ayudarla. Esa impotencia la persiguió toda la vida. El recuerdo de aquel cuerpo frágil y de los llantos en la oscuridad quedó grabado en su memoria. Lucía se prometió que, si alguna vez tenía la oportunidad de cuidar a un niño enfermo, haría lo imposible por cambiar su destino. Con Mateo esa promesa despertó. Él no era su hijo biológico, pero sí lo era de corazón. Andrés, por su parte, observaba esa relación con sentimientos encontrados. Amaba a su hijo, pero su carácter rígido y su vida de negocios lo mantenían distante. Muchas veces veía cómo Mateo prefería correr hacia Lucía en lugar de hacia él, y eso le dolía. Sin embargo, también comprendía que sin ella, todo sería más difícil. Cuando las noches de fiebre llegaban, era Lucía quien se sentaba a la cabecera, sosteniendo al niño durante horas. Cuando los doctores venían con malas noticias, era ella quien encontraba la manera de hacer sonreír a Mateo con un juego simple o una canción absurda. Andrés reconocía en silencio que, aunque su apellido llenaba documentos y cuentas bancarias, era Lucía quien mantenía vivo el espíritu del niño. Con el paso de los años, esa relación se consolidó. Ella lo ayudó a dar sus primeros pasos, celebró cuando dijo sus primeras palabras, lo acompañó en sus tareas escolares y asistió a actos en los que su padre no podía estar. No era solo la criada, era la presencia más estable en la vida del pequeño. Y Mateo, aún en medio de la enfermedad, encontraba en ella una fuente de fuerza. Cada mañana, cuando abría los ojos cansados en la habitación del hospital, buscaba primero el rostro de Lucía. Si estaba ahí, sonreía. Si no, preguntaba por ella. Para Lucía, esa confianza era un llamado, una responsabilidad imposible de ignorar. Recordaba la promesa que había hecho años atrás frente a la tumba de su hermana. No volvería a quedarse con los brazos cruzados. La enfermedad de Mateo se convirtió en su propia batalla. Cada lágrima del niño le recordaba el dolor del pasado, y cada sonrisa le daba motivos para seguir.
Sentía que el destino la había colocado allí por una razón. No era casualidad, no era un trabajo más, era la misión de su vida. Esa certeza creció en silencio mientras los médicos seguían dando diagnósticos cada vez más duros. Decían que Mateo no sobreviviría más de 3 meses. Andrés se hundía en la desesperación, intentando comprar esperanza en clínicas privadas, pagando tratamientos experimentales en el extranjero, contratando a los mejores especialistas. Nada funcionaba. Lucía lo veía perder fuerzas, veía cómo su seguridad de hombre poderoso se desmoronaba frente a la fragilidad de un niño. Y en su corazón empezó a formarse una decisión. Si los demás no encontraban salida, ella debía buscarla. No sabía cómo ni dónde, pero estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Esa noche, mientras acomodaba las cobijas de Mateo en la habitación iluminada por luces tenues, Lucía sintió que el futuro dependía de ella. Acarició la frente del niño, escuchó su respiración entrecortada y pensó: haré lo que sea necesario, no importa el precio. El cumpleaños de Mateo se acercaba. Aunque los médicos habían advertido que le quedaban apenas unos meses de vida, él solo tenía una petición: una fiesta con globos, pastel y sus amigos de la escuela. No pedía curarse, no pedía milagros, solo quería un día para sentirse un niño normal. Andrés, con el corazón roto, decidió cumplir ese deseo. Habló con las enfermeras y con la dirección del hospital, y todos estuvieron de acuerdo en preparar algo especial. Lucía se encargó de cada detalle, como si organizara la celebración más importante del mundo. El gran día, la sala reservada estaba decorada con serpentinas de colores y globos morados y azules, los favoritos de Mateo. Había una mesa larga con bocadillos, jugos y un pastel adornado con crema y una corona de papel en el centro. Cuando los niños llegaron, traían dibujos y peluches como regalo. Las enfermeras ayudaban discretamente, pero nadie hablaba de hospitales ni de tratamientos. Era un cumpleaños, y solo eso. Mateo estaba sentado en su silla de ruedas, con un traje sencillo pero elegante. Su cabeza, sin cabello por las terapias, brillaba bajo la luz, pero sus ojos estaban llenos de vida. Sonreía cada vez que alguien le daba un abrazo. Reía cuando los globos escapaban hacia el techo. Por un momento, la enfermedad parecía haberse detenido en la puerta. Lucía no se apartaba de su lado. Le servía pedacitos de pastel, lo acomodaba cuando se cansaba y reía con él como si fuera su propio hijo. Su risa se mezclaba con la de los niños, creando un ambiente cálido y esperanzador. Pero en medio de la alegría, ocurrió un instante que nadie olvidaría. Mientras todos comían, Mateo se inclinó hacia Lucía, la miró con seriedad y con voz débil le preguntó: ¿voy a vivir, mamá? No dijo mamá número 2. No la llamó por su nombre. La llamó mamá, porque así la sentía en lo más profundo. El silencio llenó la sala. La música pareció apagarse. Las conversaciones se detuvieron. Hasta los niños percibieron que algo importante había sucedido. Lucía se quedó sin palabras. Sintió un nudo en la garganta y lágrimas ardiendo en sus ojos. Quiso decir que sí, con todas sus fuerzas, pero no podía mentir. Apretó la mano del niño, le acarició la mejilla y susurró: «Soy fuerte contigo. Estoy aquí». No respondió con un sí ni con un no. Respondió con presencia, con amor. Andrés, desde la puerta, escuchó la pregunta. Sintió que el aire lo abandonaba. Tapó su rostro con las manos, intentando contener el llanto. Era el momento que había temido desde el diagnóstico. Su hijo no era ingenuo, sabía lo que sucedía, y lo único que pedía era una certeza que nadie podía darle. Esa pregunta atravesó a todos como un cuchillo invisible. Hasta entonces intentaban fingir normalidad, decoraciones, risas, fotos, pero esa frase los devolvió a la realidad. Mateo entendía que podía morir y necesitaba saber si tendría un mañana. Después de unos segundos eternos, la fiesta continuó, aunque el ambiente cambió. Los niños siguieron jugando, pero más en silencio. Los adultos hablaban bajo.
Lucía permaneció pegada a Mateo, dándole bocados pequeños de pastel, acariciando su mano, como si al sostenerlo pudiera detener el tiempo. El niño sonreía a ratos, pero cada tanto volvía a mirarla con la misma pregunta en los ojos. Ella, en silencio, le respondía con abrazos. Esa noche, al regresar a su habitación, Mateo estaba exhausto pero feliz. Murmuró que había sido la mejor fiesta de su vida. Lucía lo arropó, le cantó suavemente y se quedó junto a él hasta que se durmió. Andrés los observaba desde la puerta, con lágrimas rodando por su rostro. Nunca había visto un amor tan grande, tan puro, tan dispuesto a todo. En su interior comprendió algo. Aunque la enfermedad los había dejado sin esperanza médica, Lucía estaba dispuesta a luchar más allá de lo imaginable. Aquella pregunta, ¿voy a vivir, mamá?, no solo había marcado la fiesta, había encendido una chispa en Lucía. Esa misma noche, cuando todos dormían, encendió su computadora vieja y comenzó a buscar respuestas. No sabía todavía hacia dónde la llevaría ese camino, pero estaba segura de una cosa. No permitiría que Mateo se marchara sin pelear hasta el último aliento. Y ahora quiero preguntarte a ti, que estás viendo esta historia. ¿Qué habrías respondido tú en el lugar de Lucía, cuando un niño enfermo te mira a los ojos y pregunta si va a vivir? Escríbelo en los comentarios. Queremos leer tu opinión. Esa noche, después de la fiesta y de la pregunta que todavía resonaba en su mente, Lucía no pudo dormir. Se levantó en silencio, preparó un café y encendió la vieja computadora portátil que guardaba en un rincón de la cocina. Empezó a buscar desesperadamente cualquier información sobre nuevos tratamientos, terapias experimentales, ensayos clínicos internacionales. Leía foros, testimonios de familias que habían viajado al extranjero en busca de ayuda, noticias sobre operaciones imposibles. Cada historia era un rayo de esperanza y, al mismo tiempo, una advertencia. Sabía que el tiempo jugaba en contra. Con el paso de las horas, sus búsquedas se fueron enfocando. Encontró artículos sobre trasplantes de hígado en niños con cáncer avanzado. Descubrió que, en casos raros, se podía extraer una parte del hígado de un donante vivo y trasplantarla en el cuerpo del paciente. El órgano se regeneraba y podía salvar la vida del niño. Los médicos siempre preferían que el donante fuera un familiar directo, por cuestiones de compatibilidad genética. Pero Lucía no se rindió. Pensó que quizá había una posibilidad, por pequeña que fuera. A la mañana siguiente, aprovechó un momento libre y pidió una cita en una clínica cercana que realizaba pruebas de compatibilidad. No le contó nada a Andrés ni a nadie de la casa. Mintió diciendo que debía salir por asuntos personales. Llegó al lugar con el corazón acelerado y explicó a la enfermera que quería hacerse pruebas por alguien muy especial. No sabía si siquiera aceptarían, pero accedieron. Le extrajeron sangre, la analizaron y le pidieron que esperara. Los días siguientes fueron una tortura. Lucía seguía con su rutina habitual: preparar comidas, acomodar la ropa, acompañar a Mateo en el hospital. Pero en su interior, cada hora era un tormento de ansiedad. Revisaba el teléfono constantemente, esperando un mensaje o una llamada. Finalmente, una tarde, recibió la notificación. Debía regresar para conocer los resultados. Entró a la clínica con las manos temblorosas. Un médico la recibió en una oficina pequeña y le entregó un sobre blanco. Cuando lo abrió, no entendió los números y términos médicos. Entonces él se lo explicó con calma. Era compatible. Su grupo sanguíneo, sus enzimas, sus marcadores eran adecuados. Era algo extremadamente raro entre personas sin vínculo de sangre, pero los resultados eran claros. El hígado de Lucía podía salvar a Mateo. Ella se quedó inmóvil, con los ojos inundados de lágrimas. No lo podía creer. Era como si el destino le estuviera entregando la oportunidad que había esperado toda su vida, la que no tuvo con su hermana. Ahora sí podía cumplir la promesa. El médico le habló de los riesgos. La cirugía era compleja,
dolorosa y peligrosa. Podría tener complicaciones graves e incluso arriesgar su vida. Pero Lucía no dudó. Lo único que la asustaba era perder a Mateo. Salió de la clínica abrazando los papeles como si fueran un tesoro. Esa noche se encerró en su cuarto y pensó en cómo contarle a Andrés. Sabía que él probablemente se opondría. Temería perderla también. Tenía miedo de que la viera como una simple empleada que intentaba cruzar una línea imposible. Pero Lucía no actuaba por impulso. Llevaba años criando a ese niño. Lo había visto dar sus primeros pasos, lo había consolado en sus noches de fiebre. Ella no solo era parte de su vida, era parte de su alma. Con valor, al día siguiente se presentó en el hospital y pidió hablar con el equipo de trasplantes. Les mostró sus resultados y les explicó que estaba lista para donar parte de su hígado. Les dijo que no quería dinero ni reconocimiento, solo salvar a Mateo. Los médicos la escucharon en silencio, pero pronto la interrumpieron. Dijeron que lo sentían, pero que no podían aceptar a una donante que no fuera familiar legal o biológico. Las reglas eran estrictas. Aunque la compatibilidad era perfecta, la normativa impedía avanzar. Lucía sintió que el mundo se derrumbaba. Insistió, les explicó cómo Mateo la llamaba mamá número 2, cómo había sido su cuidadora toda la vida, cómo estaba dispuesta a todo. Pero ellos se mantuvieron firmes. No podían arriesgarse a un escándalo legal. Salió del hospital con lágrimas corriendo por sus mejillas. Había encontrado una esperanza, solo para verla desmoronarse frente a ella. En casa, intentó hablar con Andrés. Al principio él se mostró incrédulo. Cuando comprendió lo que había hecho, reaccionó con miedo. No vuelvas a mencionar esto. Eres lo único que le queda a Mateo además de mí. No puedo perderte a ti también. Sus palabras eran mezcla de gratitud y desesperación, pero también un muro que Lucía no estaba dispuesta a aceptar. Para él, aquello era una locura. Para ella, era la única salida. Esa noche, mientras miraba dormir a Mateo, tomó una decisión. Si en ese hospital le cerraban las puertas, encontraría otro que se las abriera. No importaba dónde estuviera. No importaba el precio. Esa misma noche, después de recibir el rechazo del hospital local y la negativa de Andrés, Lucía volvió a encender su computadora. El corazón le latía con fuerza, las manos le sudaban, pero la determinación era más grande que el miedo. Sabía que no podía detenerse allí. Si en su país no aceptaban a una donante sin vínculo legal, tal vez en otra parte del mundo habría una opción. Comenzó a buscar clínicas internacionales, hospitales especializados en casos extremos, testimonios de familias que habían viajado lejos en busca de esperanza. Las horas pasaron como minutos. Lucía leía sobre centros médicos en Europa, en Asia, en Medio Oriente. Encontró foros de padres desesperados, noticias de trasplantes imposibles que habían resultado exitosos. La mayoría de las historias eran dolorosas, pero algunas contenían milagros. Y entre toda esa maraña de información, halló un hospital con reputación de aceptar casos complejos, incluso aquellos rechazados en otros países. Con manos temblorosas, llenó un formulario en línea, adjuntó los resultados de su compatibilidad y escribió un largo mensaje explicando quién era ella, quién era Mateo y lo que estaba dispuesta a hacer. No esperaba respuesta rápida. Pensó que tal vez pasarían semanas, pero a la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, recibió un correo inesperado. Un médico llamado Dr. Salim había leído su caso y quería hablar con ella directamente. Organizaron una videollamada. Lucía colocó su teléfono sobre una pila de libros en su habitación, con la puerta cerrada para que nadie la escuchara. La conversación fue intensa. El doctor escuchó cada detalle con paciencia, y cuando ella terminó, guardó silencio un momento antes de hablar. Confesó que había perdido a su propia hija por una enfermedad hepática, y que desde entonces había dedicado su vida a salvar a otros niños. Le dijo a Lucía que aceptaría su donación, aunque no fuera familiar legal. Todo se haría en secreto, con máxima discreción,
para evitar problemas. Lucía no lo dudó ni un segundo. Aceptó. El médico le explicó los riesgos, los costos, la dificultad del viaje, pero ella solo pensaba en Mateo. Esa noche apenas durmió. Se quedó mirando al niño descansar, con el sonido de las máquinas a su alrededor, y susurró: «Vamos a lograrlo, mi amor, te lo prometo». Durante los días siguientes, comenzó a preparar todo en secreto. Guardó dinero que había ahorrado a lo largo de los años, vendió discretamente algunas pertenencias personales y coordinó con una enfermera de confianza que sabía la verdad. La mujer, conmovida por su determinación, accedió a ayudarla. Juntas planearon cada detalle: documentos falsos, transporte discreto, contactos en el aeropuerto. Nada podía salir mal. Andrés, ocupado con sus negocios internacionales, tenía que viajar al extranjero por unos días. Lucía entendió que esa sería la oportunidad perfecta. Si esperaba más, el tiempo de Mateo se agotaría. Así que fijó la fecha en su mente. Preparó 2 maletas pequeñas, una para ella y otra para el niño. En ellas puso ropa ligera, medicamentos, juguetes sencillos y los papeles médicos necesarios. Guardó también la carta del doctor Salim con la confirmación de la operación. El día llegó. Andrés salió temprano hacia el aeropuerto. La casa quedó bajo la supervisión de empleados que no sospechaban nada. Lucía abrazó a Mateo y le dijo que iban a un viaje especial para buscar ayuda. El niño sonrió con la inocencia de quien confía plenamente. La enfermera cómplice llegó con un vehículo discreto. Subieron rápido, sin hacer ruido. El trayecto hacia el aeropuerto fue silencioso, cargado de tensión. Lucía miraba por la ventana con miedo de ser descubierta, pero al mismo tiempo con una esperanza ardiente. En el aeropuerto usaron documentos alternativos preparados por la enfermera. El vuelo era largo, con escala en otro país, pero Mateo se mantuvo tranquilo. Lucía le contaba cuentos, lo entretenía con juegos de palabras y lo cuidaba como siempre. Por dentro estaba aterrorizada, pero no podía demostrarlo. Tenía que ser fuerte, porque su fortaleza era ahora la única que sostenía al niño. Al aterrizar en la ciudad destino, un equipo del hospital extranjero los esperaba en una terminal privada. Los llevaron discretamente en una ambulancia hacia un ala reservada del hospital. Allí, por primera vez, Lucía sintió que no estaba sola. Médicos y enfermeras la recibieron con respeto, sin juzgarla por ser solo una criada. Revisaron a Mateo con rapidez, analizaron sus signos vitales y confirmaron que la operación debía hacerse cuanto antes. Revisaron también a Lucía, verificando que sus órganos estuvieran listos para la donación. Todo se programó en cuestión de horas. Esa noche, en la habitación del hospital extranjero, Lucía apenas pudo descansar. Mateo dormía a su lado, aferrado a su mano. Ella escribió una carta y la escondió bajo la almohada del niño. Decía: «Si no me despierto, recuerda siempre que mamá dijo que sí». Era su manera de asegurarle que, pasara lo que pasara, había elegido amar hasta el final. Con lágrimas silenciosas y un corazón lleno de miedo y esperanza, Lucía cerró los ojos. El amanecer traería la cirugía que podía cambiarlo todo. El amanecer llegó con un silencio pesado. En el hospital extranjero, los pasillos estaban desiertos, apenas iluminados por lámparas frías. A primera hora, médicos y enfermeras entraron a la habitación. Había llegado el momento. Mateo fue llevado en una camilla hacia un quirófano, Lucía hacia otro. Sus manos se separaron en un pasillo estrecho, pero antes de que la puerta se cerrara, ella alcanzó a susurrar: «Te amo, hijo». El niño, somnoliento por la medicación, sonrió débilmente. Los 2 quirófanos funcionaban como un reloj. En uno, los cirujanos preparaban a Mateo. En el otro, el equipo rodeaba a Lucía. Ella fue anestesiada, su respiración regulada por máquinas. El doctor Salim supervisaba todo, dando instrucciones firmes pero serenas. El plan era claro: extraer un segmento sano del hígado de Lucía
y trasplantarlo de inmediato en el cuerpo de Mateo. El tiempo era crucial. Una demora de minutos podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La operación comenzó. Bisturís afilados cortaron la piel. El sonido constante de las máquinas acompañaba cada movimiento. Durante horas, los cirujanos trabajaron con precisión milimétrica. En la sala de Mateo, los doctores esperaban el órgano, preparados para actuar en cuanto llegara. Finalmente, el fragmento de hígado fue colocado en bandejas estériles y trasladado con rapidez al otro quirófano. No había margen para errores. Mientras tanto, a miles de kilómetros, Andrés estaba en medio de una reunión cuando recibió una llamada inesperada. Un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo dentro de él lo obligó a hacerlo. La voz al otro lado era seria. Su hijo está en cirugía en este momento. Una mujer llamada Lucía ha donado parte de su hígado. Andrés sintió que el mundo se le caía encima. De pie, con el rostro desencajado, abandonó la sala de juntas y corrió a reservar el primer vuelo disponible. No le importó el costo ni la duración. Solo podía pensar en su hijo y en la mujer que lo había desobedecido para salvarlo. Cuando Andrés aterrizó, la operación llevaba ya más de 10 horas. Llegó al hospital corriendo, casi sin aliento. El personal lo condujo a la sala de espera. Allí le explicaron lo que estaba pasando. Lucía y Mateo estaban en manos de los mejores cirujanos, y hasta ese momento todo avanzaba según lo previsto. Andrés se desplomó en una silla, con las manos en el rostro. Nunca había sentido tanta impotencia. Había rechazado la idea de Lucía por miedo a perderla, pero ahora comprendía que ella había actuado con el corazón que a él le faltaba. Tras 13 horas interminables, las puertas del quirófano se abrieron. El doctor Salim salió con el rostro cansado, cubierto de sudor bajo la mascarilla, pero con un destello de esperanza en los ojos. Andrés se levantó de golpe, temblando. La cirugía fue un éxito, dijo el médico. El nuevo hígado había comenzado a funcionar en Mateo, y no había signos de rechazo inmediato. Lucía, aunque débil, también había sobrevivido al procedimiento. Ambos estaban en cuidados intensivos. Andrés entró en la sala donde estaban. 2 camas una al lado de la otra, rodeadas de máquinas que pitaban suavemente. En una, Mateo dormía plácidamente, con un color en el rostro que no había tenido en meses. En la otra, Lucía estaba inconsciente, pálida, pero viva. Andrés se quedó en medio de la habitación, sin poder contener las lágrimas. Se acercó primero a su hijo, le acarició la frente, luego tomó la mano de Lucía. En ese instante entendió lo que significaba el verdadero sacrificio. No era dinero, no era poder, no eran títulos, era amor puro. Horas más tarde, mientras los médicos vigilaban los signos vitales, Andrés encontró un sobre en la mesita junto a la cama de Mateo. Con manos temblorosas lo abrió. Era la carta de Lucía. Si no me despierto, recuerda siempre que mamá dijo que sí. Al leer esas palabras, el millonario más duro y frío rompió en un llanto incontenible. La mujer a quien había considerado empleada había demostrado ser mucho más: madre, heroína, salvadora. Los días siguientes serían críticos, pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Andrés sintió una chispa de esperanza. Los primeros días después de la cirugía fueron los más críticos. Mateo permanecía conectado a múltiples máquinas, su pequeño cuerpo rodeado de tubos y monitores. Los médicos vigilaban cada latido de su corazón, cada leve cambio en sus niveles de oxígeno. Andrés no se separaba de la habitación. Se quedaba horas sentado, con la mirada fija en el rostro tranquilo de su hijo, esperando señales de mejoría. Por primera vez en meses, notaba un color diferente en su piel. Ya no era aquel tono grisáceo y apagado, sino un matiz rosado que devolvía la esperanza. Lucía, en cambio, seguía inconsciente. Su cuerpo se recuperaba lentamente del enorme esfuerzo. Estaba pálida, delgada, pero su corazón resistía.
Los médicos explicaban que la operación había sido un éxito, aunque la donante necesitaba tiempo para sanar. Andrés la visitaba cada día. Se sentaba a su lado, le tomaba la mano y le hablaba en voz baja, pidiéndole que despertara. Recordaba todas las veces en que la había visto cuidar de Mateo, todas las noches en que él mismo había estado ausente y ella había ocupado su lugar. Ahora entendía. Lucía había sido siempre la verdadera madre. El tercer día, algo cambió. Mateo abrió los ojos lentamente, confundido por las luces y los sonidos. Andrés se abalanzó sobre él, lo abrazó con cuidado y lloró como nunca. El niño estaba débil, pero consciente. Apenas podía hablar, aunque alcanzó a decir: «Papá, me siento mejor». Esas palabras fueron como un milagro. El hígado trasplantado estaba funcionando. Los médicos confirmaron que no había signos de rechazo. El camino sería largo, pero la vida había ganado la primera batalla. Mientras tanto, las noticias comenzaron a filtrarse. Alguien del personal del hospital contó la historia de una mujer humilde que había viajado en secreto para donar parte de su hígado a un niño que no era de su sangre. La prensa internacional recogió la noticia. En pocas horas, periódicos y canales de televisión hablaban de la madre número 2. Historias de sacrificio y amor aparecían en todas partes, con titulares que conmovían al mundo entero. Millones de personas seguían atentos el estado de Mateo y Lucía. Mensajes de apoyo llegaban desde todos los rincones del planeta. Andrés, acostumbrado a ser noticia por sus empresas y su fortuna, quedó sorprendido al ver su apellido en los titulares, no por negocios, sino por la valentía de su empleada. Al principio intentó mantener la privacidad, pero la ola era imparable. Pronto se dio cuenta de que la historia de Lucía no le pertenecía solo a él, sino a todos los que necesitaban creer en la bondad humana. Una semana después de la operación, ocurrió lo que todos esperaban. En medio de la madrugada, Lucía abrió los ojos. Estaba débil, desorientada, pero consciente. La enfermera llamó de inmediato a Andrés, que entró corriendo en la habitación. Al verla despierta, se arrodilló junto a su cama y rompió en llanto. Ella, con la voz apenas audible, preguntó lo único que le importaba: «¿Cómo está Mateo?». Andrés le tomó la mano y respondió con un nudo en la garganta: «Está vivo, gracias a ti». Las lágrimas rodaron por las mejillas de ambos. Lucía sonrió, aunque apenas podía mover los labios. Todo el dolor, todo el riesgo, todo el sacrificio había valido la pena. No le importaban los titulares, ni las cámaras, ni la atención mundial. Solo quería saber que Mateo tenía una nueva oportunidad. Y así era. Los días siguientes estuvieron llenos de visitas, flores, cartas y mensajes. Médicos de otros países enviaban felicitaciones. Familias con hijos enfermos veían en Lucía un ejemplo. Las redes sociales se inundaron con el hashtag Mama número 2. Sin proponérselo, Lucía se convirtió en un símbolo de esperanza y amor incondicional. Mateo mejoraba poco a poco. Podía sentarse, comer pequeñas porciones y hasta dibujar. Cada vez que veía a Lucía en la cama junto a la suya, le sonreía. Sabía que dirías que sí. Le decía con la inocencia de un niño, que nunca dudó de su madre. Andrés, al escuchar esas palabras, comprendía más que nunca lo que significaba ese vínculo. Lucía, aunque agotada, empezó a recuperar fuerzas. El hígado regeneraba, su cuerpo sanaba, y con cada día que pasaba, la esperanza se transformaba en certeza. El peligro no había desaparecido del todo, pero la vida se imponía sobre la muerte. El mundo entero seguía la historia, y Andrés, en lo más profundo de su ser, supo que nunca podría pagarle a Lucía. No con dinero, no con regalos, no con propiedades, porque lo que ella había dado no tenía precio. Había dado parte de su propia vida para salvar a su hijo. Había pasado un año desde aquella cirugía que cambió la vida de todos. El tiempo, que antes parecía correr en contra, ahora se había convertido en un aliado.
Los meses trajeron recuperación, risas y momentos que jamás hubieran imaginado vivir. Mateo, que había estado al borde de la muerte, se levantaba cada día con energía. Iba a la escuela, jugaba con amigos, corría en el jardín y llenaba la casa de dibujos y canciones inventadas. El niño que había recibido una sentencia de 3 meses estaba vivo, fuerte y feliz. Andrés lo observaba con orgullo y emoción. Había dejado de lado muchas de sus obsesiones empresariales para pasar más tiempo en casa. Descubrió lo que significaba realmente ser padre. No solo proveer dinero, sino acompañar, escuchar y abrazar. Había aprendido la lección más dura y más valiosa. El amor no se compra, se entrega. Y esa lección se la había dado Lucía, la mujer a la que antes veía como empleada y que ahora consideraba parte de su familia. Lucía, por su parte, había sanado. Su cuerpo se recuperó con lentitud, pero cada cicatriz era un recordatorio del valor de su decisión. No buscó fama ni recompensas. Rechazó entrevistas, premios y reconocimientos. Decía que todo lo que necesitaba ya lo tenía. Ver a Mateo sano y sonriente. Vivía tranquila, ayudando en la casa como siempre, aunque ahora con un respeto y cariño que nadie se atrevía a cuestionar. Para ella no había cambiado nada. Seguía siendo la misma mujer humilde y generosa. Pero para Andrés y para Mateo, era mucho más. Era el corazón de su hogar. Llegó el nuevo cumpleaños de Mateo, el primero desde la operación. La casa se llenó de colores, música y amigos. Esta vez no había hospitales ni médicos alrededor. Había globos, risas y juegos en el jardín. Andrés contrató músicos para animar la fiesta, y los niños corrían felices entre mesas repletas de comida. El pastel era enorme, con velas brillando en lo alto. Cuando todos comenzaron a cantar, Mateo miró alrededor con una sonrisa que iluminaba todo. Ya no era el niño enfermo, sino un niño pleno, lleno de vida. Al terminar la canción, sopló las velas con fuerza. Los aplausos llenaron el aire. Entonces, corrió hacia Lucía, que lo esperaba con lágrimas en los ojos, y la abrazó con todas sus fuerzas. «Ahora sí voy a vivir, mamá número 2», le dijo al oído. Las palabras resonaron como un eco de amor en cada rincón de la casa. Lucía lo sostuvo, incapaz de contener el llanto. Andrés, desde cerca, observaba con el corazón rebosante de gratitud. La fiesta continuó con alegría desbordante. Los niños jugaban, los adultos reían, y por un instante parecía que el pasado doloroso había quedado enterrado para siempre. Andrés levantó una copa y con voz firme agradeció a todos por estar presentes, pero sobre todo agradeció a Lucía. «Ella no solo salvó a mi hijo», dijo, «también salvó mi vida, recordándome lo que significa amar». Los invitados aplaudieron, algunos con lágrimas en los ojos. Cuando el sol comenzó a caer, Mateo volvió a abrazar a Lucía. No necesitaba palabras. Con ese gesto sencillo, confirmó que el sacrificio no había sido en vano. El futuro le pertenecía, y lo caminaría con 2 madres, una que lo dio a luz y lo cuida desde el cielo, y otra que dio su propia vida para que él pudiera seguir aquí. La historia de Lucía y Mateo ya no era solo de ellos. Había tocado al mundo entero, pero en aquella casa se vivía de manera simple, con abrazos, risas y una nueva oportunidad de ser felices. El millonario poderoso había aprendido que todo su dinero jamás podría comprar lo que una mujer humilde le regaló, la vida de su hijo. Y ahora, a ti que estás viendo esta historia, queremos pedirte algo. Si te conmovió, suscríbete al canal, dale like a este video y comparte este mensaje con más personas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos ven? Escríbanlo abajo. Queremos saber hasta qué rincones del mundo llega esta historia.